Mi nombre es Rodrigo Cortés, me disculpo por ello, y soy cineasta y escritor. Yo soy Tomás Hijo y soy ilustrador. ¿Qué puede esperar el lector de La Piedra Blanda? Lo menos posible. Lo ideal es que no espere nada. Eso no significa que espere lo peor. Significa que no tenga expectativas concretas y que se deje, no sé si arrollar o acunar, pero conducir por el propio libro, que le va a hacer navegar en tierra ignota. Y sobre todo lo que creo que no debe esperar es ser dirigido hacia un lugar concreto o hacia una enseñanza concreta o hacia una moraleja concreta. Aunque el libro lo hemos definido como una fábula gráfica, la definición es maravillosa menos por una cosa, que es un libro que no tiene moraleja. Entonces creo que no se debe esperar que el libro se cierre con un sentido universal para todos los lectores, sino que cada lector que lo atraviese tendrá que encontrar su propio significado y por la experiencia que tenemos los dos en entrevistas, presentaciones, etcétera, varía mucho de una persona a otra. O sea que creo que lo que no se debe esperar es llegar al mismo punto al que han llegado los que han venido antes. ¿De dónde nace el personaje de Pedro de Poco? ¿Tiene algo de Rodrigo Cortés? Nace inicialmente de la voluntad de colaboración, de hacer algo juntos. Nunca indago demasiado en teóricos inconscientes o fuentes primigenias. Trato de aceptar deportivamente ideas o imágenes, por irracional que sea su aparente origen, y no las cuestiono más de la cuenta, ni trato de darles significados cerrados que tengan que ver conmigo. ¿Hay algo de mí en la obra? Seguro que más que en el personaje, en la propia obra. ¿Hay algo de Tomás en la propia obra? Seguro que la mitad, más o menos. Y Pedro de Poco tiene su propia vida, afortunadamente. ¿Cómo conviven literatura e ilustración en esta obra? ¿Qué dificultades has encontrado al traducir la narración? Pues conviven de la forma más fértil posible, que es la de la colaboración casi indistinguible entre quien arma la primera estructura de palabras y quien devuelve esa pelota por primera vez en forma de imágenes. Y a partir de ahí nosotros lo que decimos es que hay como una especie de cantar a dos voces o de trabajo a cuatro manos, porque llega un momento en el que ya ni nosotros recordamos de dónde sale cada cosa. Entonces, pese a que muchas veces un ilustrador no tiene demasiado interés en trabajar con el autor para dar su visión personal e independiente del propio autor, en este caso el texto que hizo Rodrigo ya fue una especie de traje hecho a medida, ¿no? O sea, como una especie de construcción hecha para que yo la contara con imágenes. Entonces, a partir de ahí, yo creé unos bocetos sobre los que Rodrigo reformó el texto, porque a veces sentía que la imagen hablaba por sí sola, o quería crear un efecto de distanciamiento para que la imagen y el texto no fueran siempre cogidos de la mano, y a partir de ahí lo que hubo es un trabajo de ida y vuelta muy largo, siempre en la fase de bocetos, porque al final la técnica que utilizamos para formalizar la imagen del libro es el grabado, que es absolutamente inelástico, ¿no? Ahí ya sabemos que es una técnica que no admite arrepentimientos. Entonces, hasta que llegó esa fase, que era como el final del camino, que pospusimos muchísimo tiempo, trabajamos juntos, amalgamando la imagen y el texto y creando un montón de efectos diferentes que creo que se notan un montón a la hora de afrontar el libro. Contadnos, ¿en qué momento se forma esta colaboración cuyo resultado es La Piedra Blanda? Sabe Dios, porque estas cosas tienen orígenes a veces ignotos. Somos amigos hace muchísimo tiempo, compartimos muchos paseos, charlas en esa ciudad hecha de frío y piedra que es Salamanca, referencias comunes, amor común por Buñuel, por Cunqueiro, eh, colaboraciones de menor fuste iniciales, y en un momento dado, en una isla fluvial, precisamente el Tormes, decidimos conjurarnos para hacer algo con peso que sentíamos que nos estábamos debiendo. Y a partir de ahí uno no sabe si apaga el cerebro o lo pone a doble de revolución, no está claro, pero permites que emerjan determinadas cosas que sabes que tienen mucho que ver con su forma de trabajar, para empezar con su técnica, que es prácticamente medieval. Tomás es un maestro del grabado, que es una técnica prácticamente implacable en la que solamente cabe el sí y el no, y en la que se horada e hiere la plancha sin arrepentimiento posible, sin marcha atrás posible. Y esa contundencia, de alguna manera, inspira la propia contundencia
de la historia que sucede en un mundo mágico, aunque con un vuelo probablemente rasante, pero implacable. Además, había una cosa también interesante de esta técnica, que es que nosotros en un momento dado empezamos a imaginar que estábamos utilizando esa técnica porque de alguna forma habíamos rescatado el libro de dentro del propio libro. O sea, que nosotros empezamos a imaginar que tal vez es un libro que pudiera estar en la biblioteca del convento por el que pasa Pedro de Poco, ¿no? Y nos parecía que esa confusión ya entre lo que estábamos construyendo dentro del mundo de Pedro de Poco y fuera, pues nos empezó a parecer muy atractiva y disfrutamos mucho también aplicando esta técnica que podría haber sido sacada de la propia historia. ¿Consideráis que hay puertas que se abren si sabes dónde tocar? Eso es muy Señor de los Anillos, ¿no? Di amigo y entra. Eso es. O el nombre de la rosa, ¿no? Si sabes dónde poner el dedo, las puertas se abren. La verdad es que no me lo he planteado jamás. Es obvio que el mundo está lleno de puertas, unas están ya abiertas, otras están cerradas, y en todo caso, no todas tienen contraseña, pero no creo que hayamos usado esa forma de aproximación a las cosas. No hemos imaginado nunca que al otro lado de una puerta secreta, cerrada a cal y canto, había un misterio. Creo que más bien, cuando empiezas a entender según qué cosas, las barreras empiezan a difuminarse y las líneas se desdibujan. De hecho, podría dar la impresión de que esto está concebido ya afrontando una puerta determinada, y no es así. O sea, nosotros empezamos con una idea muy desdibujada, una idea que solamente contenía eso que acaba de decir Rodrigo, ¿no? El deseo de hacer algo, un ambiente, una especie de magia y una serie de referencias que nos eran comunes. Y la primera idea en aquel primer paseo que Rodrigo aportó fue más o menos algo así como una cosa de un vampiro del siglo XI, ¿no? Eso fue, de alguna forma, las primeras palabras que se pronunciaron sobre lo que luego sería la piedra blanda. En un momento pensamos que podríamos hacer un cantar de ciego, una simple hoja volandera. En otras ocasiones pensamos que todo se iba a resumir en una especie de grabado narrativo. La cosa fue creciendo y al final fue derivando casi por su propio peso hacia donde llegó. Pero no lo concebimos como vamos a hacer esto, vamos a publicarlo así, aquí y en este momento, ¿no? Sino que todo fue desarrollándose de una manera muy natural. Si pudierais dar un consejo a todos aquellos que sueñan con expresar su arte y que se ven frenados por miedo o vértigo, ¿qué les diríais? No se me ocurriría darle un consejo a nadie, a nadie. Le diría que no lo intente, que se busque un trabajo de verdad. Y se lo diría el número suficiente de veces como para desencantarlo y conseguir que se rindiera. Y si aún así no lo hace y decide seguir adelante, es que muy probablemente está preparado. Yo lo haría, pero por el camino inverso, o sea, por el otro lado del laberinto, que yo a quien quisiera hacer algo le diría que directamente se pusiera a hacerlo. Y de alguna forma creo que los que no estén dispuestos a asumir el sacrificio se van a quedar por el camino igual que a los que desanimaría a Rodrigo simplemente diciendo que no lo hicieran, ¿no? Pero creo que tiene que haber ese conocimiento de las partes duras que hay a la hora de hacer las cosas y no solamente de las partes bonitas que son las que apetecen, ¿no? Y me atrevo a cerrarlo. Le diría, hazlo. Y entonces diría, tengo miedo. Y la respuesta sería, pues hazlo con miedo. Claro.